Ok, hola, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido, gracias por haberse tomado la molestia de salir de su casa con este clima tan agradable. Qué agusticidad. Entonces, bueno, qué chido que jale gente la ciencia. Supongo que vinieron por la ciencia o por la cerveza. Yo vine porque dijeron que a los ponentes el consumo iba a ser gratis. Entonces, esa fue mi motivación para venir. Ok, bueno, organismos genéticamente modificados, héroes o villanos. Si yo les preguntara ahorita a ustedes quiénes opinan que los organismos genéticamente modificados son héroes y quiénes son villanos, probablemente pues habría una división de opiniones, habría quien opinaría que son héroes, quien opinaría que son villanos. La realidad es que en esta charla yo no voy a dar una respuesta definitiva, no les voy a dar una respuesta. El objetivo de la charla es darles fundamentos, bases, para que cada quien de manera personal, de manera interna, pues pueda crear una opinión y responder de forma personal esta pregunta. Sí, yo al final les daré mi opinión personal, pero pues la idea es que cada quien construya su propia opinión. Bueno, para empezar a entender esto hay que recordar un poquito de nuestras clases de biología de la secundaria, de la prepa, sobre qué es un gen, pues para poder entender lo que viene después. Un gen es básicamente un pedazo de DNA, un fragmento de DNA, que va a tener o va a contener la información sobre algún rasgo, alguna característica del organismo al cual pertenece ese gen. ¿Cómo funcionan los genes? Pues las células, cada célula de todos los seres vivos, como nosotros, cada una de nuestras células tiene un montón de genes. La maquinaria celular va a tomar esos genes, les va a sacar una copia, los va a transcribir y esa copia la va a usar para traducirlos, o sea, para fabricar proteínas a partir de esos genes. Básicamente, los genes sirven para fabricar proteínas. Para entenderlo mejor con un ejemplo, bueno, una planta pues va a tener un gran número de genes. Uno de esos genes, por ejemplo, va a codificar para el color de la flor. Las células de la planta van a tomar ese gen, lo van a transcribir, a copiar y lo van a traducir para fabricar proteínas, que en este caso, a su vez, esas proteínas van a producir pigmentos de cierto color en los pétalos de la flor. ¿De qué color van a ser esos pigmentos? Pues depende de la información que venga contenida en ese gen, ¿verdad? Ok. Bueno, ya que recordamos un poquito qué es un gen, ahora sí podemos entender qué es un organismo genéticamente modificado. Aquí voy a hacer un paréntesis para aclarar dos cositas. Antiguamente se usaba más el término transgénico, se sigue usando todavía, pero transgénico se refiere a algo más concreto. Organismo genéticamente modificado es un concepto más amplio que abarca, incluye a los transgénicos, pero algunos otros que ahorita vamos a ver las peculiaridades de cada uno. Y el otro paréntesis es que para no estar repitiendo tantas veces organismo genéticamente modificado, me voy a referir a ellos por sus siglas OGM. Bueno, entonces un OGM es cualquier ser vivo, entiéndase una planta, un animal, un hongo, un microorganismo, al cual se le han introducido uno o más genes de origen externo. Esto es muy importante, mediante técnicas de ingeniería genética. Ahorita van a ver por qué es muy importante hacer esa aclaración. Entonces, para poner un ejemplo, si nosotros tenemos una planta de maíz y le transferimos un gen, ya sea de otra planta, incluso de otra planta de maíz, o de otra planta de otra especie, o de un hongo, de un animal, o de una bacteria, pues estaríamos hablando de una planta de maíz genéticamente modificada. ¿Cómo se crea un OGM? Bueno, como les decía hace rato, hay diferentes tipos de OGMs, cada uno pues va a tener una metodología para crearlos. Este diagrama que vemos aquí se refiere específicamente, sí, a los transgénicos. ¿Cómo se crea un transgénico, que es un tipo de OGM? Bueno, primero se identifica el gen que nos interesa introducir. Tenemos que saber en qué organismo está para buscarlo ahí. Ya que se identifica, se aísla, se separa del resto de los genes. Ya que está aislado, se va a introducir en alguna de las células del organismo que queremos modificar. Y a partir de esas células se van a cultivar y a partir de esas células
se van a desarrollar en organismos completos. El ejemplo que está aquí pues es una planta, pues se introdujo el gen en una célula de una planta, se cultivó para que se desarrollara una planta completa. Como todas las células de esta planta provienen de una primera célula que estuvo modificada, por lo tanto todas las células de la planta van a estar modificadas y vamos a tener un organismo genéticamente modificado. ¿Es la tecnología que se llama CRISPR o algo así? No, esto es transgénico clásico. Ahorita voy a hablar un poquito de CRISPR, que es lo más actual. Ok, entonces, como les decía, hay otras formas de hacer OGMs, además de la transgenesis, que es esta que acabamos de ver. ¿Cuáles son esas otras formas? Bueno, la más antigua, la que se ha estado haciendo pues prácticamente desde que el hombre desarrolló la agricultura, son las cruzas tradicionales. Esto es pues simplemente dos plantas que pueden ser de la misma especie o pueden ser de especies diferentes, pero más o menos emparentadas, se cruzan entre ellas, se reproducen entre ellas para crear un híbrido que, si tenemos suerte, pues tendrá características favorables. Con esta metodología pues se han creado muchas de las variedades vegetales que consumimos en la actualidad, por ejemplo, muchas variedades de manzana que se consumen hoy se han creado por cruzas tradicionales. Otra metodología para crear OGMs es la mutagénesis. Esta consiste en lo que queremos transformar, lo que queremos modificar, mejor dicho, lo sometemos a algún agente mutágeno físico o químico, puede ser radiación ultravioleta, algún isótopo radioactivo, etcétera, para provocar mutaciones completamente aleatorias, esperando que por pura probabilidad alguna de esas mutaciones provoquen un cambio favorable en el organismo. Ahora, si alguien de aquí está familiarizado con Los Simpsons, seguramente reconocerán esto. A ver si se alcanza a oír. Esto sabe a colillas de cigarro. Qué extraño. Por fuera parece un tomate y por dentro es café. Tal vez las semillas de tomate se mezclaron con las de tabaco. Ahora resulta que tengo un campo de mutantes. Dame, quiero más. ¿No dijiste que sabía horrible? Es cierto. Pero es ligero y suave. Es refrescantemente adictivo. ¿Tomaco? Bueno, esta es una representación cómica, obviamente, de esas dos formas de hacer modificación genética que les expliqué ahorita. Por un lado, las cruzas tradicionales, porque dice ahí Lisa que a lo mejor se cruzaron las semillas del tomate y del tabaco, cosa que difícilmente podría pasar porque pues están muy lejanas filogenéticamente. Pero también representaría la mutagénesis, porque nos lo puse en el clip, pero un poquito antes en el capítulo se ve que Homero pone ahí las semillas de tomate con plutonio radioactivo, entonces está ocasionando mutagénesis y por eso se formó el tomaco. Ahorita voy a retomar un poco más adelante esto. Primero les explico la última. Bueno, ahí está este Homero con el plutonio radioactivo. La última forma de hacer OGMs, que es la más moderna, lo que me preguntaban hace rato, es con una herramienta que se llama CRISPR-Cas9. Esta tiene apenas unos pocos años de haber sido desarrollada. Les dieron el premio Nobel a unas científicas hace algunos años por desarrollar esta tecnología. Y esto es tan preciso que nos permite así de manera exacta decidir en qué cromosoma, en qué gen, qué letrita de gen queremos eliminar o queremos modificar, o si queremos añadir algo. Es lo más preciso que hay en la actualidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que, pues si se entendió más o menos la explicación que di, estas dos técnicas son totalmente aleatorias. Aquí no controlamos, no tenemos ningún control de lo que estamos modificando. Para ponerles una analogía, por ejemplo, una cruza tradicional es como si ustedes tuvieran dos cubetas con 1000 pelotitas numeradas del 1 al 1000 y a ciegas agarraran 500 de una, 500 de otra y las pusieran juntas en una tercera cubeta, esperando que la combinación fuera la adecuada, la que ustedes quisieran. Pues es un evento muy improbable. Y la mutagénesis, también para ponerles una analogía, es como si tuvieran un tablero con 30.000, 40.000 números, que son los genes más o menos que tiene un organismo, al azar, ni siquiera en orden, desordenados, y ustedes con los ojos vendados aventaran un dardo, esperando que cayera exactamente en el número que ustedes quieren. Para que esto diera resultado, pues tendrían que repetir el evento muchísimas veces. Bueno, lo irónico de esto es que estas dos formas de hacer OGMs
que son las más burdas y las menos precisas, pues son las menos reguladas. La semana pasada tuve oportunidad de estar en una plática por Zoom con una persona de la CIBIOGEM, que es el Consejo Regulador de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados aquí en México. En pocas palabras, es a quien hay que pedirle permiso si uno quiere experimentar o cultivar o comercializar con un OGM. Y le pregunté directamente si para la CIBIOGEM, si para ellos, las variedades creadas con cruzas tradicionales o con mutagénesis se consideraban OGMs y si estaban sometidos a la misma regulación que un organismo creado por CRISPR o por transgénesis. Y me dijo llanamente que no, que los por mutagénesis y por cruzas no tienen ninguna restricción, tú los puedes crear sin ningún problema, los puedes cultivar y los puedes comercializar. Por eso les hacía ahínco hace rato en que se consideran OGMs cuando se introducen esos genes con herramientas de ingeniería genética. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a esas que son más precisas están tan reguladas y estas que son tan poco controladas no? No lo sé. Así es en México y creo que en general en el mundo también así es. Bueno, obviamente cuando se crea un OGM pues no se hace nomás por curiosidad o para ver si se puede, se busca cumplir algún objetivo o se persigue un fin específico. ¿Para qué se crean los OGMs? Pues hay muchísimos fines que se pueden seguir. Por ejemplo, en plantas, que es donde me voy a enfocar un poquito más porque es donde tengo mayor experiencia, plantas se pueden crear OGMs para que sean resistentes a alguna plaga, alguna peste, perdón, un insecto, o alguna enfermedad, ya sea bacteriana, viral, etcétera, o que puedan tolerar la acción de algún herbicida, o que tengan mayor vida de anaquel, o que tengan una mejor composición química, que sean más nutritivas. En otros organismos, diferentes a plantas, por ejemplo, se pueden crear animales modificados para que tengan un crecimiento acelerado, para que alcancen el tamaño productivo en un menor tiempo, o para que produzcan fármacos. Esto se hace sobre todo en microorganismos, se modifican para que produzcan fármacos, o para mejorar algún proceso industrial. Había preparado un ejemplo de cada una, pero por cuestiones de tiempo tuve que seleccionar algunos, que son los 3 que están en blanco. Voy a mencionar esos 3 ejemplos, y en este último, que es el que más me interesa platicarles, porque pues lo vamos a relacionar con todo este ambiente cervecero en el que estamos ahorita. Ok, la primera aplicación de la que voy a dar un ejemplo, resistencia a insectos. En esta aplicación, ejemplos muy conocidos son todos los cultivos BT. BT se les llama así por las siglas de esta bacteria, Bacillus thuringiensis. Esa bacteria posee un gen que codifica para una proteína que es tóxica para los insectos. Lo que se ha hecho entonces, se ha tomado ese gen de esa bacteria y se ha introducido en varias plantas, no nada más en el maíz. El maíz es de los más populares y pues por eso se le llama maíz BT. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que el maíz crece y cuando llega una plaga, por ejemplo el taladro del maíz, que es una oruga, es la mayor plaga del maíz, cuando esa oruga se empieza a comer cualquier parte de la planta del maíz, se va a morir. ¿Por qué? Pues porque la planta es como si estuviera produciendo su propio insecticida internamente, ¿sí? Entonces va a ser resistente a insectos. Aquí en México, hace rato se me pasó a decirle, también le preguntamos esto a la persona del CIBIOGEM, si había actualmente autorizado algún OGM para su cultivo en México. Ninguno. Y pues el maíz más que ninguno. El maíz está prohibidísimo, casi que es pecado mencionar maíz modificado en México. Lo irónico es que de todo el maíz que se consume en México, la producción que tenemos no da abasto. Importamos más de la mitad del maíz, principalmente de Estados Unidos. Allá sí se produce maíz transgénico, entonces aunque no lo cultivemos aquí, les puedo asegurar que todos hemos consumido maíz genéticamente modificado. Bueno, el siguiente ejemplo, para mejorar la composición química. Aquí es muy famoso, probablemente hayan escuchado del arroz dorado. El arroz dorado es una variedad de arroz a la cual se le introdujo un gen que se tomó de esta planta, narciso, que es el gen que codifica para el beta-caroteno. El beta-caroteno es un pigmento que da justamente estas coloraciones amarillas, naranjas de algunas plantas. Entonces se tomó ese gen y se introdujo al arroz. El arroz efectivamente toma esa coloración, de ahí el nombre de arroz dorado.
¿Y por qué se hizo esto? Porque el beta-caroteno es un precursor químico de la vitamina A. El beta-caroteno se puede transformar fácilmente en vitamina A. En muchas partes del mundo hay una deficiencia importante de vitamina A. El problema con esto es, además de afectar a la vista, una deficiencia de vitamina A también afecta o disminuye el sistema inmune. Es una persona con deficiencia de vitamina A tiene más riesgo de morir por alguna infección. La idea entonces al crear esta variedad de arroz pues era que en las regiones del mundo donde hay deficiencia de vitamina A, que generalmente son regiones con mucha pobreza, hubiera un alimento que pudiera ser distribuido de forma masiva para compensar esa deficiencia de vitamina A. Bueno, la parte triste de esto es que esta variedad de arroz se creó desde el 2010 y al día de hoy, 2024, 14 años después, no se ha podido cultivar ni distribuir en ningún país del mundo, principalmente por oposición de grupos ambientalistas, entiéndase Greenpeace, que pues están totalmente en contra de los organismos genéticamente modificados, a pesar de que ha habido voces muy importantes que han abogado por que esto cambie. En 2016, si no me equivoco, hubo una carta que firmaron más de 100 premios Nobel, en donde le pedían a Greenpeace que le bajara 2 rayitas a su rechazo para que permitiera el cultivo de arroz dorado, pero no, hubo por ahí un intento en Filipinas, se aprobó, pero antes de que lo empezaran a cultivar, hubo como un amparo o algo así, y pues se echó por tierra la aprobación y no se ha podido cultivar hasta la fecha. Y bueno, para entrar ahora sí a lo más interesante, el ejemplo que tiene que ver con la mejora en procesos industriales, que es lo que les decía que tiene que ver con todo este ambiente cervecero. Para este ejemplo les voy a contar una historia que es más o menos reciente, de unos 2 o 3 años para acá, y que desde hace unos meses que la descubrí, pues la he estado siguiendo con mucho interés porque se me hace muy, muy interesante, muy padre. Pues quiero saber cómo en qué va y cuáles son las nuevas noticias. Bueno, es la historia de un chavo que se llama Charles Denby, un chavo que estaba estudiando su doctorado en California, en Berkeley, y él en su doctorado estaba tratando de producir biocombustibles a partir de terpenos. Los terpenos son unas moléculas aromáticas que están en algunas plantas, y en los ratos libres de su doctorado, que luego uno tiene muchos ratos libres cuando hace un doctorado, él hacía cerveza en su casa, era homebrewer. Ahí en California la cultura de la cerveza artesanal está muy desarrollada. Entonces él hacía cerveza, le gustaba todo ese mundo, y un día un amigo suyo le regaló un libro sobre producción de cerveza. Y cuenta Charles Denby que literal un día estaba en el baño leyendo el libro, y cuando llegó a la parte donde hablaban de lúpulo, bueno, aquí en paréntesis, probablemente la mayoría lo sepa, pero para estar todos en el mismo canal, una cerveza tiene 4 ingredientes básicos, después se le pueden adicionar algunas cosas, pero básicamente agua, malta, lúpulo y levadura. Entonces, cuando llegó a la parte de los lúpulos en el libro, se enteró que el lúpulo lo que le otorga a la cerveza pues son los sabores y los aromas característicos amargos. Leyendo este libro, Charles Denby se enteró que lo que hace o lo que tiene el lúpulo que le aporta los aromas característicos a la cerveza son unos terpenos, como los que él estaba trabajando en su doctorado, no exactamente los mismos, pero terpenos, y que específicamente eran uno que se llama geraniol y otro que se llama linalol. Siguió leyendo y descubrió que esos terpenos se producen, además de en el lúpulo, en la menta y en la albahaca, respectivamente. Entonces se le ocurrió a Charles Denby, ¿qué tal si aíslo estos genes de la menta y de la albahaca y se los meto a una levadura cervecera? ¿Por qué le interesó hacer esto a Charles Denby? De los 4 ingredientes de la cerveza, el lúpulo es por mucho el más costoso, el más caro, y es lo que eleva los costos de las cervezas. ¿Por qué es costoso? Porque el lúpulo es una planta, un cultivo que demanda muchísimos recursos. Para que pueda crecer bien y pueda florear, que finalmente lo que se usa en la cerveza es la flor de lúpulo, necesita muchísima agua. Sabemos todos los problemas de escasez de agua que hay en el mundo y de calentamiento global. El lúpulo crece en climas fríos, no crece en cualquier lado. Casi todo el lúpulo que se usa para fabricar cerveza en cualquier parte del mundo se importa de Estados Unidos, de Canadá, de regiones frías de Europa, etc. Entonces la idea que tenía Denby era decir, bueno, con todos estos cambios climáticos y problemas del agua, no hay una certeza de que los cerveceros artesanales año con año puedan tener el suministro de lúpulo suficiente para su cerveza y de la misma calidad. O sea, un cervecero artesanal, además porque
casi todo el lúpulo lo monopolizan pues, los grandes monopolios cerveceros y le dejan muy poquito a la cerveza artesanal. La preocupación de Denby era que un cervecero pues un año no pudiera comprar suficiente lúpulo o el lúpulo que comprara fuera de mala calidad y su cerveza no iba a saber bien. Eso fue el objetivo que estaba siguiendo Denby. Lo logró hacer, logró crear la levadura y lo hizo con un rigor científico tan alto que lo publicó en Nature, que es una de las revistas científicas pues, más prestigiosas. Entonces, para que no hubiera ninguna duda de que su trabajo pues, iba en serio. Bueno, ya que tuvo su levadura, dijo, bueno, voy a hacer una cerveza con esa levadura para ver si es cierto lo que yo estoy hipotetizando. Rápidamente, este es el proceso normal, hacía muy grandes rasgos de producción de cerveza. El mosto, que son los jugos de la malta, de la cebada, que se ponen a cocinar, saca los jugos con los azúcares, a eso se le llama mosto. Ahí se le agrega la levadura para que fermente, se coman los azúcares, produzca alcohol y pues así se produce la cerveza. Ya finalmente se le añaden las flores de lúpulo para darle esos aromas y sabores. Lo que quería hacer Charles Denby, que es este güero que está aquí, que ahí está echándole una solución de su levadura a un tanque. Esta es la empresa que formó, Berkeley Yeast. Fíjense en el lema, porque ahorita lo vamos a retomar. Levaduras modificadas, posibilidades infinitas. Entonces, lo que pretendía Denby era saltarse el paso del lúpulo. Él decía, bueno, voy a poner mi levadura y al mismo tiempo que va a estar fermentando los azúcares y produciendo alcohol, le va a estar proporcionando los aromas y sabores del lúpulo, de manera que ya no voy a tener que agregar esto. Así lo hizo, produjo su cerveza, la probó, le supo muy buena, pero pensó que su opinión probablemente no era muy objetiva, pues porque obviamente era su bebé. Entonces lo que hizo fue acercarse a las gentes de Lagunitas, que es una cervecería artesanal muy grande en California, les platicó lo que estaba haciendo y los de Lagunitas le dijeron, va, ok, te prestamos 40 de nuestros catadores profesionales para que les hagas ahí una pruebita, les das varias cervezas a probar, no les digas cuál es cuál, y entre ellas que vaya tu cerveza que hiciste. Así lo hizo y para sorpresa de todos, su cerveza quedó rankeada por los catadores profesionales, expertos, entre las más altas en cuanto a nivel de lúpulo, más arriba del promedio. Con eso pues ya no quedó ninguna duda de que su levadura realmente estaba cumpliendo el objetivo para el cual había sido creada. Bueno, cuando los cerveceros artesanales de ahí de California se empezaron a enterar, empezaron a escuchar de esto, obviamente pues les interesó porque veían que se podían ahorrar una lana, no comprar lúpulo, etc. Pero el problema fue que pues a los lupuleros, a la gente que cultiva y que vende lúpulo, pues no le gustó la idea porque vio en riesgo su fuente de ingreso, empezó a haber mucha oposición y básicamente Charles Denby cuando vio la oposición dijo, no, por ahí no va, si sigo por ese camino no voy a poder vender mi levadura y no le voy a poder sacar ningún beneficio. No se desanimó, dijo, bueno, entonces vamos a ver qué más se puede hacer. Empezó a platicar con varios cerveceros de ahí de California para que le dijeran qué problemas tenían, qué les interesaría en una levadura, qué se podría solucionar. Y entre varias cosas que le dijeron, algo que se repetía seguido era que a veces cuando un cervecero producía una cerveza, al final tenía un mal sabor, ¿sí? Al principio cuando la estaban produciendo sabía muy buena, pero ya que la embotellaban y la volvían a probar algunos días después, pues ya sabía bien gacho. Ese no era un problema nuevo ni desconocido, se sabía muy bien, estaba muy bien documentado a qué se debía, y es a una molécula que se llama diacetilo. Rápidamente otra vez, para explicar un poquito de dónde viene este diacetilo, esta sería una levadura normal, no modificada. Entonces, cuando le damos los azúcares fermentables de la malta de cebada, pues la levadura empieza a comérselos, se empieza a digerir, y como parte de ese metabolismo se produce una molécula intermedia que se llama acetolactato. Ese acetolactato sale de la levadura al medio, que básicamente el medio pues es la cerveza que se está produciendo, y ahí en el medio, por acción del calor y del oxígeno, ese acetolactato se convierte en diacetilo. Si se le da tiempo suficiente, ese diacetilo vuelve a meterse a la levadura y se convierte en otras cosas que ya no dan ningún sabor. El problema es que muchas veces los cerveceros artesanales, el problema es que el acetolactato se acumula durante la fermentación primaria, y si el cervecero artesanal no le da tiempo suficiente
antes de embotellar para que el diacetilo reingrese a la levadura y la embotella antes de tiempo, pues entonces la cerveza que embotellada va a quedar con una cantidad fuerte de diacetilo y el resultado va a ser pues, que se va a producir una cerveza con sabor a diacetilo, con un sabor bien gachote, así como una Corona. No es cierto. O sea, sí es cierto que sabe gachote la Corona, pero no es por el diacetilo. Las cervezas industriales generalmente no tienen problema de diacetilo, tienen muchos otros problemas, pero este es más común en las artesanales. Para que lo ubiquen, no sé si alguna vez alguien ha tomado una cerveza artesanal que le sepa como a mantequilla, ese es el diacetilo. ¿Sí? El sabor a mantequilla no es un sabor deseable ni buscado en una cerveza artesanal. Bueno, le platicaron de este problema a Charles Denby y dijo, bueno, vamos a buscar cómo se puede solucionar, qué gen nos puede ayudar, y encontró un gen en una levadura, en una bacteria, perdón, que se llama la bacteria Acetobacter pasterianus, y el gen se llama ALDC, porque produce esta enzima, acetolactato descarboxilasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Pues igual, ¿verdad? Le ponemos los azúcares a la levadura y se produce el acetolactato, pero antes de que salga de la levadura, la enzima que está produciendo el gen transferido toma ese acetolactato y lo convierte en otra cosa, de manera que ya no sale, lo descarboxila, exactamente. En pocas palabras, es como si agarrara un atajo, ¿verdad? Ya no hace esta parte, que es la mala, se salta, entonces ya se ahorra ese paso no deseado. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que con esa enzima ya no se acumula el acetolactato, disminuye la formación de diacetilo, cuando se embotella, aunque se embotelle pronto, pues no hay diacetilo o hay niveles muy bajos de diacetilo, y el resultado pues queda una cerveza así chingona como las que podemos tomar aquí en el... Bueno, esta nueva levadura que creó Charles Denby, como ya no ponía en riesgo el trabajo y los ingresos de nadie, no tuvo oposición, fue bien aceptada por los cerveceros, se la empezaron a comprar y pues ahí vio la minita de oro. Por eso les decía del lema, posibilidades infinitas, porque no se detuvo ahí Charles Denby. Dijo, bueno, vamos a seguir creando levaduras modificadas para cumplir nuevos nichos, nuevos objetivos. Les voy a poner un par de ejemplos nada más, pero lo importante o lo chido de esto es que sí ha habido un rechazo de alguna parte de la comunidad cervecera de Estados Unidos, pero menor. En general ha sido bien recibido tanto por los cerveceros artesanales como por los consumidores. También recibida ha sido que los cerveceros, bueno, lo último que leí es que ahorita son más o menos 200 cerveceros artesanales ya en Estados Unidos los que les están comprando levaduras modificadas a Charles Denby, y tan buen recibimiento ha tenido que estos cerveceros no tienen ningún empacho en decirlo. O sea, no es que se las compren a escondidas y produzcan la cerveza con esa levadura sin que nadie sepa. Ellos lo ponen en sus etiquetas, en sus sitios web, ahí dicen, esta cerveza se produjo con esto. Un par de ejemplos, este es de una cervecería de California que se llama Temescal, esta en particular le llaman Stragua Berry, es una Sour Gose. Las Sour Gose son un estilo de cerveza ácidas que tienen niveles altos de acidez. Generalmente esos niveles de acidez se crean con bacterias acidificantes, y esto está traducido directamente de la página de Temescal. Usamos una levadura genéticamente modificada de Berkeley Jess que produce niveles elevados de acidez en lugar de acidificar en barril con bacterias, lo que a menudo resulta en sabores desagradables. La forma tradicional como se producen las sours es poniéndole bacterias que producen ácidos, pero eso a veces trae otros sabores desagradables. Entonces, con esta levadura se producen esos niveles de acidez, ya no se necesitan las bacterias y se evita la producción de sabores desagradables. Otro ejemplo, este es de una cervecería de Washington, Watts. Esta es una IPA. Paréntesis antes de explicar esto, ahorita está una tendencia en las cervezas artesanales de añadirles tioles. Los tioles son otras moléculas que se derivan también de plantas que dan sabores muy intensos a frutas tropicales. Por ejemplo, hay una tendencia de añadir unos tioles que se llaman Fantas, como fantasma, con pH, que se obtienen de la piel de uvas Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. Pues obviamente las cervezas que usan esos tioles pues son caras porque exportan los tioles de Nueva Zelanda, pero es una tendencia incluso aquí en México. Algunas cervecerías, Santa Sabina, han producido, de hecho esta se llama así, tal cual Fantas. Cerveza Lola también, Lola y Zorra han producido varias con tioles Fantas. Entonces es una tendencia. Este segundo ejemplo justamente va sobre eso.
Esto también está traducido directamente de la página y dice, basada en una levadura English Ale muy popular en las neipas, que son estas IPAs turbias con sabores a jugo muy fuerte. Berkeley Yes creó esta levadura que contiene carbono sulfuro liasa, una enzima que libera tioles como el 3-mercaptohexano 1-ol y 4-metil-4-mercaptopentano 2-zona de sus precursores encontrados en los lúpulos. Además de tener nombres impronunciables, estos tioles crean un aroma tropical reminiscente a toronja, maracuyá y guayaba. No sé si alguna vez han probado una de estas neipas, que ustedes la prueban y pueden jurar que le echaron mango o guayaba o durazno. No, no es que se les eche toronja. Esos sabores frutales tan intensos son por los tioles. Los tioles, les digo, se les añaden de forma externa, pero lo que hace esta levadura modificada es que agarra sustancias que ya están en el lúpulo y por medio de enzimas las convierte en tioles. Entonces se crean esos sabores sin necesidad de añadirle tioles. Entonces son simplemente un par de ejemplos. Y ya para terminar, bueno, a todo esto, ¿cuál es la percepción pública de los OGMs? ¿Cómo los percibe la gente? Bueno, va a variar obviamente de país a país. Esta es una encuesta que se hizo algunos años, donde se le pedía a la gente que respondiera a esta pregunta: ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente afirmación? Nunca comería alimentos genéticamente modificados. En el mundo, el promedio pues está más o menos a la mitad, poquito más de la gente dijo que no, que nunca comería alimentos modificados, y esos valores pues van variando obviamente de país a país, desde los que prácticamente 3/4 partes dijeron que no, que nunca comerían alimentos modificados, como Turquía, Rumania, Serbia, hasta donde se invierten un poquito los porcentajes, países donde nada más 1/3 parte dice que nunca los comería, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá. ¿Dónde está México? Pues más o menos igual que el promedio mundial, 56%, o sea, un poquito más de la mitad de la gente dijo que nunca comería alimentos genéticamente modificados. Bueno, y como les decía al inicio de la plática, el objetivo de esta charla pues no es decirles si son buenos o si son malos, es darles fundamentos y bases para que cada quien cree su opinión. Mi opinión personal, pues obviamente en toda mi carrera académica, maestría y doctorado, he trabajado con transgénicos, con modificados, pues obviamente no estoy en contra, pero pues también sería muy irresponsable de mi parte decir que son la panacea o que no tienen ningún riesgo. Si me preguntara mi opinión, yo les diría que para dar respuesta a esta pregunta, pues sería lo mismo que preguntarnos si cualquier tecnología es buena o mala. Si yo les preguntara, ¿la energía nuclear es buena o mala? Pues depende, ¿no? Si la usan para producir energía eléctrica en un reactor nuclear, es buena, a menos que la caguen y tengan una explosión como en Chernobyl, pero bueno, esa es otra cosa. Si la usan para aventar bombas en Japón y matar miles de personas, pues evidentemente es malo, ¿sí? Ya no puse aquí el ejemplo de Monsanto, pero ese sería un ejemplo de cómo se han usado los OGMs de una manera poco ética, pero pues no es que sean buenos o malos, es la aplicación y el uso que se les dé, mi opinión. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte.